Vamos a grabar y les comparto la presentación del día de hoy. Y como les decía, bueno, esta ya está también, está subida en mediación, esta presentación, y ya podrían tomar apuntes sobre eso. Además, aclararles acá que esta presentación la estoy dejando tal cual con las anotaciones y temas que completé en la ocasión anterior, porque me parece que igualmente nos van a servir tal cual para la discusión hoy y no tener que digamos, que gastar mucho tiempo en volver a escribirlo todo. Entonces, les voy compartiendo. Entonces, como les decía la vez pasada, la última parte de este tema 2 del examen, parte de la propiedad de los estimadores, la propiedad de suficiencia. Recuerden que la vez pasada hablamos un poco de que necesitábamos la función de verosimilitud o tener muy claro el concepto de la función de verosimilitud para poder pasar a demostrar suficiencia. Entonces hoy ya que la vez pasada, hoy hace 8, en la última sesión, aclaramos este concepto, ahora lo podemos abarcar. Y lo otro que nos tocaría conversar hoy es algunos teoremas, sobre todo este que es el de Rob Blackwell, pero hay también otros teoremas, otras reglas que nos podrían servir para demostrar de una forma más rápida ciertas propiedades, hacer ciertas inferencias sobre cómo son nuestros estimadores. Bueno, entonces, vamos pasando al tema de suficiencia. Es bueno, como les decía, la última propiedad de los estimadores y se refiere, como les había dicho, conceptualmente, ya hace unas sesiones atrás, que el estimador como tal utiliza toda la información de la muestra, no solo una parte para hacer esa estimación del parámetro cita, sino utiliza pues todo lo que tenga de todas las observaciones, ¿verdad? En su momento, conceptualmente, igual hablamos de que, por ejemplo, la media aritmética sí es un estimador suficiente al utilizar la sumatoria igual a 1 hasta n de todas las observaciones. Sin embargo, por ejemplo, la mediana, al solo utilizar los valores centrales ordenados, ¿verdad? Sin que le interese mucho qué hay hacia los extremos, esa medida, ¿verdad? Ese estimador no es suficiente. Entonces, hay dos formas de mostrar suficiencia, una que es la que vamos a utilizar en la mayoría de los casos. Sin embargo, también puede ser que partamos de esta idea que está por acá, la primera forma de mostrarlo, que es siguiendo lo siguiente. Entonces, consideremos una distribución binomial. Hemos estado hablando mucho de este tipo de fenómenos, ¿verdad? Porque nos es muy conveniente para simplificar un poco el mundo y tener claro el concepto sin tener que irnos a ideas muy complejas. Entonces, partiendo de una distribución binomial, tenemos Y definida como el número de éxitos, o sea, cuando las XY, cada una de las X y es una observación, tipo una variable Bernoulli, que puede ser 0, 1, si es 1 si es éxito y 0 si es fracaso. Y entonces la Y sería el número de éxitos, ¿verdad? Sumando esos ceros y unos de todas las N observaciones o pruebas. Si conocemos Y, ¿verdad? Si ya tenemos información, ¿verdad? Cuando tenemos claro de cuál es el valor de Y, es decir, cuántos éxitos tuvimos en la muestra,
La pregunta sería, ¿hay otra función de x1, x2 hasta xn que nos dé más información sobre P? ¿No? O sea, podríamos utilizar otra función que no sea y, que nos dé una estimación más completa, digamos, más, con más información sobre P. Recuerden que P es nuestro parámetro, en este caso la binomial, ¿verdad? Es la proporción de éxitos, la probabilidad de obtener un éxito. Entonces, aquí la lógica para mostrar esto, entonces, es cuál es la probabilidad de observar esto, x1 igual a, o sea, que la primera observación sea un valor específico x1, la segunda observación sea un x2, hasta que la enésima observación sea igual a ese xn. O sea, vean que ahí a lo que nos estamos refiriendo es que a observar una combinación particular de resultados. Si pensamos en esto de corona y escudo, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, una corona en la primera, una corona en la segunda, después 5 escudos y en la enésima otra vez una corona, ¿verdad? Entonces, de esos, así hipotéticamente hablando, de esas 8 observaciones, tendríamos 3 escudos, pero 3 escudos caídos exactamente, ¿verdad? O obtenidos exactamente en ese orden, ¿no? Entonces, eso es una combinación particular. ¿Cuál es la probabilidad de obtener esa combinación particular? Dado que yo sé, por ejemplo, en esto que estoy diciendo, y ahorita les muestro los apuntes de la siguiente filmina, dado que yo sé que el valor, el número de éxitos en esa muestra, Y, es igual a un valor específico, que es igual a 3, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso. Y entonces, eso sería, vean que conceptualmente, lo que estamos diciendo aquí es, que la probabilidad condicional, que esta condicional sería la probabilidad puntual, ¿no? La verosimilitud de obtener esa muestra en particular, que les decía, ese orden de observaciones, dividido ya no entre uno, entre todo el espacio muestral de todos los posibles resultados de esos 8 lanzamientos, sino sobre la probabilidad de obtener de cualquier orden o cualquier forma posible esos 3 escudos, ¿no? O sea, la probabilidad de obtener un resultado específico en el número de éxito en esa cantidad de lanzamientos. Ok, entonces vean, lo que quiero decirles con esto es que ya la probabilidad de esta condición, dado que es condicional, ya no es la probabilidad simplemente de la verosimilitud, sino que es el cociente porque ese evento en particular de obtener esos 3 escudos de esa forma es una de las posibles formas de obtener 3 escudos. También los puede haber obtenido los 3 seguidos de primeros y después 5 coronas. O podría haber obtenido los 3 al final, etcétera, ¿verdad? Hay una N cantidad de formas posibles de obtener ese particular resultado de Y. Y eso está un poco denotado acá. Aquí, digamos que partí de 10 lanzamientos. También para que esto haga un poquito más de sentido, el ejemplo que estamos utilizando, también estoy considerando que la probabilidad de éxito aquí en la que se está asumiendo es 0,4. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de observar exactamente esa muestra, ¿verdad? O sea, 7 escudos ahí en ese caso y 3 coronas hacia el final, sería 0,4, dado que la probabilidad de escudo la estamos definiendo con 0,4, a las 7, dado que son 7 escudos, por 0,6, que es la probabilidad de obtener una corona, entonces a la 3. Esa es la probabilidad, la verosimilitud de ese resultado en particular. Pero esta forma de mostrar la suficiencia, ¿verdad? Lo que nos decía es
cómo podríamos calcular o expresar el resultado de esta muestra en particular, de esos 7 escudos y esas 3 coronas después, dado que yo sé que la cantidad de escudos que se obtuvo, el número de éxitos, es 7. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer siempre es lo que tienen arriba para este tema de suficiencia, lo que tienen en el numerador sería P a la Y por 1 menos P a la N menos Y. ¿Qué es la diferencia entre lo que está en el numerador y lo que está en el denominador? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El NY que está entre paréntesis en el denominador nada más. Ajá, correcto. ¿Y por qué abajo dice si tiene el NY y arriba no? Porque abajo está permutando, está viendo todas las posibles combinaciones de éxito. Ajá, que en este caso sería exactamente ¿qué? Ese ejemplito que les decía. De esos 7 escudos. Sería agarrar el número de lanzamientos y dividirlo entre 7. 9 entre 7. Los 10 lanzamientos divididos entre 7, decís. Ese sería el binomio, ¿no? Ajá, ¿Cómo? No 10 entre entendí. 7. O sea, ese coeficiente binomial ahí sería 10 entre 7 por Ajá. lo mismo que teníamos arriba. 10 entre 7. O sea, vos dirías, entonces, la cantidad de permutaciones posibles sería 10 entre 7, decís. Bueno, sería el coeficiente binomial de 10. Sí, 10, 7. Ajá. Eso es 10 factorial. Ok, ya. Ajá, sí. Ok, sí, perfecto. Entonces, sí, las combinaciones de cuántas formas hay de acomodar 10 lanzamientos en 7 éxitos, exacto. O sea, que cuántas posibles formas hay de obtener esos 7 éxitos es lo que está abajo. Vean que en realidad lo que estamos diciendo ahí, en ese caso, desde que lo expresamos, ¿verdad? Desde que lo expresamos, dijimos que esa combinación, me devuelvo aquí esta Firmina, esa combinación que estamos viendo ahí de los 7 unos primeros y los 3 ceros al final, es una de las posibles combinaciones de que tengamos y igual 7. Nos interesa para calcular esta probabilidad condicional, nos interesa el valor de P como tal. O sea, es relevante tener el valor de P, la probabilidad de obtener un escudo. ¿Qué dirían? O sea, sí importa la probabilidad de tener 7 éxitos, pero realmente importa cuántas combinaciones posibles, digamos, en esos 10 lanzamientos pueden sacar esa probabilidad. Por ejemplo, que sea Exacto, 0, 0, 0 y luego todos éxitos o intercalados o así. exacto, que ahí te referís a las combinaciones, ¿verdad? Pero te daría una diferencia si yo te dijera que el valor de P, la probabilidad de obtener un escudo, no es 0,4, sino que es 0,6. Eso cambia esta probabilidad condicional. No porque se cancelan, profe. Sí, bueno, porque se cancelan, pero ve que además, conceptualmente, lo que yo sé es que cualquiera que sea esa probabilidad de la verosimilitud propiamente, digamos, ¿verdad? Ese P a la Y por 1 menos P a la N menos Y, cualquiera que sea el resultado de esa probabilidad o de esa verosimilitud, es una de todas las combinaciones posibles. Entonces, en realidad, lo único que me interesa es el resultado de cuántas combinaciones hay. Son 3. Bueno, entonces una de 3. Esta probabilidad condicional.
o son 10 o son 325. Bueno, entonces 1 entre lo que sea que dé eso, correcto. O sea, en otras palabras, lo que quiero con eso no es como solo el ejercicio aritmético de que se cancelan ciertos factores o elementos, sino que esa forma pues matemática de verificarlo, lo que refleja es simplemente el hecho intuitivo aquí que tenemos, que es suficiente saber cuál es el valor de Y. Y el valor de Y me lleva a poder calcular la cantidad de combinaciones. En este caso es 7. Entonces yo lo único que necesito es saber, bueno, cuántas pruebas estoy haciendo, si son 10 lanzamientos, 12 o 13 o lo que sea, y cuánto es el resultado del número de éxitos que se obtuvieron. Si yo conozco ese valor de Y, lo que me está condicionando esta probabilidad condicional, valga la redundancia, si yo conozco ese valor, ese es suficiente para poder estimar de una forma apropiada P. Entonces, por eso es que decimos que Y, la sumatoria de X y, es suficiente, ¿verdad? Entonces, esta distribución no depende de P. Eso es lo que formalmente decimos, ¿verdad? Que esa es la demostración, esta primera forma de demostrarlo. Lo que tenemos que encontrar es que esa probabilidad condicional no depende del valor de P. Por tanto, como solo necesitamos Y, sumatoria de X y, no hay ninguna otra función que dé más información sobre P. Por tanto, Y es suficiente en este caso. La segunda forma de mostrar suficiencia, la que es más común que estemos utilizando, parte de un teorema. Disculpe. Sí, por favor. Entonces, digamos, en los ejercicios uno tiene que buscar a ver si existe una forma alternativa, o sea, ver, permutarlo, digamos, ver si no importa en qué orden salgan los resultados, se van a meter las probabilidades y si esto sucede, significa que es suficiente el estimador. Sí, exacto. Si esa probabilidad condicional la puedes calcular sin que esté en términos, o sea, sin que necesites hacer un supuesto o necesitas información sobre tu parámetro, sobre P en ese caso, entonces el estadístico que estás utilizando, recuerda que el estadístico, el estimador, solo utiliza información de la muestra, no depende de valores de parámetros. Entonces el estadístico es suficiente. Ok, gracias. Claro. Entonces, les decía que este teorema, en la segunda forma de mostrarlo, lo que nos dice es que si U es un estadístico basado en la muestra aleatoria Y1, Y2 hasta Yn, entonces es un estadístico suficiente de sigma siendo cualquier parámetro, si solo si la verosimilitud L, la likelihood de sigma, que la expresamos, ¿verdad? La calculamos como la probabilidad de observar estos valores específicos Y1, Y2 hasta Yn, dado sigma, ¿verdad? Esa verosimilitud, recuerden que es la expresión de la probabilidad de observar esa muestra si es cierto la asunción que tenemos sobre el parámetro. Se puede descomponer en dos funciones. Si podemos, esa verosimilitud, si la podemos descomponer de la siguiente forma. Esta likelihood entonces, Y1, Y2 hasta Yn de dado sigma, sería una función G de U y sigma. O sea, una función que solo depende del estadístico, de nuestro estadístico U, y del parámetro, siendo el parámetro puede ser un solo parámetro, ¿verdad? O puede ser un vector de parámetros. Y esto lo multiplicamos, ¿verdad? Se multiplicaría por una función h que, como notan ahí, solo está en función de las observaciones de la muestra. Entonces yo puedo factorizar, por eso se llama también el teorema de factorización. Si yo puedo factorizar esa verosimilitud de esa forma, entonces U es un estadístico suficiente. Entonces aquí lo importante es que la h, esta función h, Y1, Y2 hasta Yn, no es una función de sigma. No contiene o no depende del parámetro.
Ejemplo de esto. Aquí tenemos una muestra aleatoria de una función de densidad f de y que tiene esta forma. 1 entre sigma por e a la menos y entre sigma. Distribuido entre 0 e infinito, la y. Esto es tipo exponencial, ¿verdad? Ya la conocemos. Donde sabemos que sigma es también positivo y la i va a ser, pues, va a ser el subíndice referido a la observación de la muestra. 0 en otro caso. Y lo que se nos pide aquí entonces es demostrar que y barra es un estadístico suficiente para sigma. Entonces ustedes tendrían aquí una función de verosimilitud, L, Y1, Y2 hasta Yn, dado sigma, que sería la función de densidad conjunta de la Y1 hasta la Yn, dado sigma. Y dado que estamos partiendo de una muestra aleatoria, recuerden que ahí por la definición que tuvimos en su momento de qué consideramos una muestra aleatoria, las observaciones son independientes y por tanto yo puedo multiplicar las densidades marginales para obtener esta densidad conjunta, ¿verdad? Fy1 dado sigma por Fy2 hasta Fyn, ¿verdad? Entonces por eso es que estamos haciendo esa multiplicación de esa forma. Entonces, esa sería la Fy1, Fy2 por Fyn, y cada una de estas sería por lo que definieron como Fy, sería E a la menos Y1 entre sigma, ¿verdad? Por E a la menos Y2 entre sigma, todo dividido entre sigma, y así hasta la Y. ¿verdad? Lo cual sería equivalente a E a la menos sumatoria Y, ¿verdad? Entre sigma, dividido entre sigma a la n. Ese sería el resultado de la verosimilitud como tal. Entonces, ¿cómo podríamos ahora descomponer esta función de verosimilitud, esta L, ¿verdad? De Y1 hasta Y2, dado sigma? La podríamos descomponer tomando un estimador de sigma, ¿verdad? Una función, una U, ¿verdad? Una variable U, y el parámetro sigma, ¿verdad? Entonces aquí igual podríamos decir que esa sumatoria la puedo expresar como ny barra. Recuerden que la tarea que nos asignaron fue demostrar que y barra es suficiente. Entonces vamos a expresar, en lugar de dejar esto como sumatoria y, decir que es ny barra entre sigma, es equivalente. Y entonces podríamos decir que tenemos una función, noten ahí que la g, ahí decían de forma general el teorema, debería ser una función g de u, siendo u el estimador, y sigma el parámetro, ¿verdad? Entonces aquí en este caso sería u es igual a y barra. Ese es nuestro estimador. Entonces la función de g, que es del estimador y barra, y sigma sería tal cual la verosimilitud que encontramos, ¿verdad? Vean que esa e a la menos n y barra entre sigma a la n, todo eso solamente depende del estimador y barra y del parámetro. Correcto. Entonces, podríamos, ¿verdad? Por conveniencia, decir que la h de y1 hasta yn sería igual a 1, ¿verdad? Porque esta g de y barra y sigma por h y1 hasta yn igual a 1 sería exactamente igual, esa multiplicación sería entonces exactamente igual que la verosimilitud. Y por tanto, y barra es un estadístico suficiente de sigma, ¿no? Por lo que acabamos de ver en el teorema, del teorema de factorización. Profe, una consulta. Sí. En suficiencia no es tan importante la esperanza ni la varianza. O sea, más que todo es probar una de esas dos alternativas. Sí, lo que es para mostrarlo es usar algunas de estas dos alternativas, exacto, algunos de estos dos métodos. Si es tal vez para retomar conceptualmente, sí, ahora que preguntabas por la esperanza y la varianza,
las otras propiedades que vimos, ¿verdad? Que es en cuanto a ensesgamiento, eficiencia y consistencia, tienen que ver mucho con qué tanta precisión, ¿verdad? O qué tanta, sí, pues no sesgo voy a tener en mi estimación. O sea, tienen que ver con, justo como decís, hacia dónde apunta y con cuánta, voy a ponerle así, aquí un poco coloquialmente, con cuánto nerviosismo apunta hacia cita, ¿verdad? Ese estimador. O sea, qué tanta variabilidad termina presentando conforme aumenta la muestra. Esta propiedad es un tanto diferente, tal como estás ya percibiendo vos, porque esta en realidad no se refiere a sus características en cuanto a esto, ¿verdad? El valor esperado y la varianza, sino de asegurarnos que además no estamos dejando de utilizar información de la muestra. O sea que tenemos un estimador que es que no es ineficiente desde el punto de vista, ¿verdad? De utilizar todas las balas que tenemos a disposición para hacer una buena estimación. Sí. Ese es un poco el... Sí, dime. Profe, ok. Y tenía otra consulta. No me importa, digamos, la función de densidad de probabilidad. Digamos, si yo hubiera hecho esto con una uniforme, con una gama, se supone que debía haber llegado a lo mismo. O sea, la forma de proceder es la misma, sí. La forma de proceder es la misma. Ok, listo. Gracias, profe. Claro. Bueno, entonces esas son las propiedades. Ahora sí, podemos decir que ya vimos todas las propiedades. Y lo que nos queda por conversar es algunos teoremas que nos ayudan un poco a, yo le digo que son como un poquito atajos, ¿verdad? Es formas de simplificar, de ayudarnos a hacer esto menos extensas, las demostraciones. Entonces, el teorema Rao-Blackwell en ese sentido es bien útil porque nos permite llegar a partir de estadísticos suficientes a aquello que es como nuestro ganador del concurso de belleza, que es el estimador insesgado de varianza mínima, recuerda, ¿verdad? Que es como el que condensa esas propiedades, las tres propiedades que conversamos en cuanto a insesgamiento, eficiencia, consistencia, en la mayoría de los casos también. Y dado que estamos partiendo de un estimador suficiente, pues ya cuenta con todas las propiedades. Entonces vamos a ver, lo que dice el teorema Rao-Blackwell es si U es un estadístico suficiente de cita, entonces definimos un cita techito asterisco, ¿verdad? O sea, una función alternativa para estimar cita, que sería igual a la esperanza de cita techito dado U. Por consiguiente, para toda cita, entonces vamos a tener que la esperanza de cita techito asterisco es igual a cita. ¿Verdad? O sea, de la forma en que lo vamos a ver ahorita les enseño un ejemplo, lo que vamos a lograr es que a partir del estadístico suficiente vamos a encontrar un alternativo, un estadístico que es función de U, que sí nos va a proporcionar una estimación insesgada. Vean que lo que está diciendo ahí es que la esperanza de cita techito asterisco es cita, quiere decir que cita techito asterisco es insesgado, y que a su vez lo que estamos haciendo es reduciendo la varianza con respecto al cita techito original. O sea, tenemos una varianza cita techito asterisco menor que la varianza de cita techito. Entonces, bueno, como les decía, esto implica que si tenemos un estimador insesgado de cita, podríamos mejorarlo aplicando Rao-Blackwell y se puede hacer sucesivamente. O sea, yo podría inclusive seguir aplicando, generando funciones sucesivas cada vez que encuentro un estimador para irle reduciendo la varianza, que es lo que queremos en general para hacer estimaciones más precisas. Entonces, aquí sobre el caso que hemos estado trabajando,
donde U, el que obtuvimos de hecho ahora, para la binomial, es un estadístico suficiente, dijimos que es sumatoria Y, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el que salió directo sin hacer esta modificación que hicimos ahí, porque nos pidieron explícitamente demostrar que Y barra es suficiente, el que salió directo es sumatoria Y, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Entonces la sumatoria Y es la que por naturaleza diríamos que es el estadístico suficiente. Ahora, ¿cuál es el valor esperado de U? O sea, del número de éxitos en una muestra de tamaño n. ¿verdad? Recuerden que, bueno, es intuitivo, pero también lo sabemos por la definición de la esperanza de una variable binomial, es el tamaño de muestra que tengo por la proporción de éxitos, ¿verdad? N por P. Entonces, pregunta, U es un estadístico insesgado, un estimador insesgado de nuestro parámetro. Sí. ¿Sí? ¿Por qué decís que sí? Insesgado era si la esperanza de U era igual a zeta, ¿verdad? Al estimador, digamos. Exacto, sí, exactamente. Y entonces aplicar la esperanza y eso nos daría n veces n y barra entre n, ¿no? Vamos a ver, la esperanza de U aquí sería, digamos, por lo que te decía, por la definición, aquí, pues, la esperanza de cantidad de éxitos en una muestra binomial, de un experimento binomial, va a ser siempre NP, ¿verdad? Sí, Lo que digamos, si les, le aplico la esperanza a U nos da n veces y barra, ¿no? O sea, n veces p. ajá, exacto, N veces P. Pero entonces no está estimando de forma insesgada P. ¿verdad? Nuestro parámetro es P. Correcto. Entonces, por eso es que decimos, ok, estoy partiendo del estadístico suficiente. ¿Ese cómo lo obtuve? A través del teorema de factorización. Y esta lógica o esta forma de trabajarlo es importante para que nos haga sentido esto, el teorema Rao-Blackwell. Yo puedo empezar a mostrar o a demostrar suficiencia y inclusive a obtener vean que ahí obtuvimos el estadístico, ¿verdad? No lo definimos de antemano, sino que obtuvimos el estadístico suficiente, que es esta sumatoria Y. Y una vez que tengo ese, puedo ver cuál es el valor esperado para ver si con ese voy a poder estimar de forma insesgada, para empezar, insesgada mi parámetro, y me doy cuenta que no. La esperanza de U es NP. Y a partir de ahí, ya casi que por eso, pues aquí queda como muy conveniente, ¿verdad? Porque pues me doy cuenta que es muy sencillo encontrar una función que convierta U en un estadístico insesgado, simplemente dividiendo U entre N, ¿verdad? Entonces, la esperanza perdón, la función G de U que podríamos definir aquí sería U entre N, y ese es el U asterisco, ¿verdad? O el citatechito asterisco. Y la esperanza de U asterisco sí es P, o sea, ese es insesgado. Y notemos el otro tema, porque aquí lo que nos decía el teorema Rao-Blackwell es, usted a partir de un estadístico suficiente puede formar una función que le dé otro estadístico, otro estimador que sí sea insesgado. Y al tiempo que hace eso, lo que va a encontrar de paso es un estadístico más eficiente. Es más, no solo más eficiente, sino que por Rao-Blackwell lo que va a encontrar es un estadístico de varianza mínima. Vean que la varianza de U de nuestra sumatoria Y, al igual que dijimos que el valor esperado es NP, la varianza de la variable binomial es NPQ, ¿verdad? Si recuerdan. N por P por 1 menos P. Y entonces, a la hora de que hicimos esta
este cambio de variable, ¿verdad? O sea, esta función de U asterisco, vean que ahora la varianza de U asterisco es P por 1 menos P entre N. Y eso efectivamente es la varianza mínima que puede tener un estimador de P, en este caso. Muy bien. Permítanme un segundito, perdón. Bueno, otro ejemplo aquí. Bueno, de hecho es lo que, pero ya ahorita les enseñaré otro ejemplo. Aquí tienen igualmente desarrollado la forma de demostrar que efectivamente U es un estadístico suficiente, ¿verdad? Ese U, sumatorio de Y, es un estadístico suficiente para P. Dado que la esperanza de U, lo que les acabo de decir, es igual a NP, entonces U entre N es un estimador insesgado para P. Como este estimador es una función del estimador suficiente, el estimador P techito igual a Y barra, que es sumatoria Y entre N, o sea, U entre N, es el estimador insesgado de varianza mínima. Eso es un ejemplo para un parámetro, ¿verdad? Como es P en el caso de un experimento binomial. También tenemos el ejemplo para dos parámetros y aquí partimos de una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu desconocida y varianza sigma cuadrado. Determine los estimadores insesgados de varianza mínima para mu y sigma cuadrado. Vean que aquí vamos a tener que encontrar los estimadores conjuntamente suficientes para mu y sigma cuadrado. Entonces aquí es un vector de parámetros. Entonces ahí tienen la verosimilitud, la L de Y1, Y2, hasta Yn, dado mu y sigma cuadrado, que sería esa función de densidad conjunta, ¿verdad? Lo mismo que conceptualmente dijimos en la binomial. Y esta aquí, para cortar un poquito todo el desarrollo, que ya sabemos cómo es. Ahí está la función de densidad normal, que la estamos multiplicando en las marginales de la Y1 hasta la Yn, ¿correcto? Entonces, en todos los casos, lo que es constante, ¿verdad? En todas estas marginales, tenemos 1 entre sigma por la raíz de 2pi, y esa, como lo estamos multiplicando n veces, queda aquí elevado a la n. Y luego tengo e a la menos 1 entre 2 sigma cuadrado, y el único término que es... Sí. Una pregunta, es que esta forma 2 que estamos viendo solo funciona con funciones factorizables, o sea, como la familia exponencial, ¿verdad? Porque estoy pensando en funciones de, digamos, de distribución que digamos, que no sean de la familia exponencial, o sea, supongo esas funciones y pueden en cierto sentido no ser factorizables, entonces no se podría aplicar esta forma 2, ¿verdad? Correcto, es una muy buena observación. De hecho, ahora al final, también justamente lo que estás diciendo, les voy a decir que familia exponencial también justamente el hecho que sea de familia exponencial nos ayuda a determinar que puede haber un estadístico suficiente. Entonces sí parte de que estas distribuciones y la gran mayoría de las que se trabajan en estos casos al menos se dejan expresar de forma exponencial, compañero. Para que sea así, para que sea más sencillo encontrar estos estadísticos suficientes. Sí. Ok, gracias. Claro. Entonces, bueno, aquí les decía que el único término que tiene que ver con Y, ¿verdad? Con YI, es el que está pues en el numerador de lo que está la potencia de, y sería la sumatoria YI menos mu al cuadrado. Entonces ahí vean que en la normal, eso es lo característico de la normal, ahí se está haciendo como esa suma de cuadrados en ese numerador entre cada una de las observaciones con respecto a la media poblacional.
Entonces, esa es simplemente la verosimilitud. Aquí hagámosle primero caso a lo que está pues escrito en la filmina como tal, antes de la anotación. Aquí ustedes tienen entonces, si desarrollamos esto un poco, esa suma cuadrados que les decía, ahí quedaría, ¿verdad?, todo igual, lo del 1 entre sigma, entre raíz de 2pi, entonces lo que cambia es lo que está en el exponente, y ahí sería sumatoria y al cuadrado menos 2 mu por sumatoria y más n veces mu al cuadrado. Entonces vean que aquí quedan dos funciones que están relacionadas con y, las y al cuadrado y las y lineales, ¿verdad? Entonces, yo podría reagrupar un poquito los términos aquí, que están en ese exponente de e, y dejar menos n mu cuadrado por fuera, que no tiene que ver con y, y por otro lado, agrupar o dejar agrupados los términos de y al cuadrado y sumatoria y. De forma que al final lo que tengo ahí, si se fijan, es una función g de u, que ahora u es un vector, ¿verdad? Un vector porque está tratando de estimar conjuntamente ambos parámetros. Entonces recuerdan, ya nosotros intuitivamente veríamos aquí que el primero, ¿verdad? La sumatoria y nos sirve para estimar mu, ¿verdad? A través de y barra. Y la sumatoria y al cuadrado, también recuerden que por ahí está también relacionada con la forma en que estimamos sigma cuadrado a través de ese cuadrado. Ahorita en la otra filmina lo vemos, en todo caso. Pero lo que decimos es, por lo tanto, sumatoria y, se vean que todo lo que está en esta verosimilitud reagrupada, ¿verdad? Y factorizada un poco, todo eso solo tiene que ver con las observaciones de la muestra, los dos estimadores, y al cuadrado y sumatoria y, los dos parámetros, mu y sigma, y lo demás son constantes, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, la h de y, en este caso, sería 1, para cumplir aquel teorema de factorización que hablamos, ¿verdad? Entonces aquí sería esta g de u, siendo el vector u, es sumatoria y al cuadrado, y mu y sigma cuadrado, y hy igual 1. Y por eso es que decimos que la sumatoria y la sumatoria y al cuadrado son conjuntamente estimadores suficientes para mu y sigma cuadrado. Y como estos estimadores son funciones de los estadísticos que mejor resumen la información sobre mu y sigma cuadrado, son estadísticos de varianza mínima para mu y sigma cuadrado. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cuáles son esos estadísticos estimadores insesgados de varianza mínima? Vean que la esperanza sumatoria y, que es la que acabamos de definir, que es el estadístico suficiente, por lo que trabajamos con el teorema de factorización, esa esperanza sumatoria y es igual a n veces mu, ¿verdad? O sea, son n variables normales en este caso, independientes. Entonces, la media de esa sumatoria de esas variables es n mu. Y la esperanza de y barra, ¿verdad?, que es nuestra función, nuestro u asterisco, ¿verdad?, a partir de u, que es sumatoria y, dividimos entre n para obtener un estadístico insesgado, hace que y barra, por ende, sea un estimador insesgado, ¿verdad? Y además, sabemos que y barra, por lo que hicimos en otro caso, ¿verdad?, en otra de las demostraciones o pruebas que hicimos, sabemos que y barra es de varianza mínima, pero aquí el solo hecho que hayamos llegado de un estadístico suficiente a través de aplicar Rao-Blackwell a un estadístico insesgado, ese también es de varianza mínima. Y por otro lado, la esperanza de la sumatoria y al cuadrado, pues no es un estimador insesgado de sigma cuadrado como tal, sino que pues hay que
el momento en que vemos que esto es igual a n por la varianza de y más la esperanza de y al cuadrado, en ese momento decimos, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para transformar esto para que me quede solamente la varianza de y como resultado? Pues tendría que dividir entre n, despejarlo, ¿verdad? Dividir entre n, la sumatoria de y al cuadrado, y restarle y barra al cuadrado, porque y barra al cuadrado sería entonces tal cual el estimador insesgado de varianza mínima de sigma cuadrado. O sea, ya esta resta y esto que tenemos aquí, ese cambio que hicimos, esa función de este segundo elemento de u, esa función es como tal s cuadrado, ¿verdad? Recuerden que s cuadrado es exactamente esto, sumatoria y al cuadrado entre n menos y barra al cuadrado. Y ese ahora sí, dado que la esperanza de es sigma cuadrado o la varianza de y, entonces ese es el estimador insesgado de varianza mínima. Ok, los últimos dos puntos que tenemos que hablar acá es completitud y familia exponencial. El tema de completitud es por el teorema, lo que nos dice es que sea una función de t dado zeta, una familia de distribuciones para el estadístico t de x. Esta familia es llamada completa si la esperanza de g de t es igual a 0 para todos los valores de zeta, todos los posibles valores de zeta. Un ejemplo, o sea, una variable binomial NP, ¿verdad? Con parámetros NP, con el valor de P entre 0 y 1. Entonces, a G de T es una función con la esperanza de esa función igual a 0. Entonces, para que la esperanza de esa función sea igual a 0, lo que hacemos es, en el caso de la binomial, es que aquí está, la binomial está expresada por acá, n en t por p a la t por 1 menos p a la n menos t, y esa, dado que queremos la esperanza de esa función, la esperanza de esa función sería la función por la densidad, ¿verdad? Como cuando hacemos y por f de y, por la definición de la esperanza. Y lo que tenemos que encontrar aquí es de qué forma esto podría dar 0. Entonces, lo que tiene que ver con t, ¿verdad? De t igual 0 hasta n, lo que tiene que ver con t se deja dentro de la sumatoria, lo que es constante, o sea, 1 menos p a la n sale, para ver bajo qué condiciones podría dar 0 eso. Entonces, dado que 1 menos p a la n nunca es 0, ¿verdad? Entonces, nos podríamos quedar con lo que está, literalmente lo que tiene que ver con t, ¿verdad? Podemos sacar de la ecuación, de esta consideración, y quedaría la g de t por n en t por p a la 1 menos, entre 1 menos p a la t, que tendría que dar 0, ¿verdad? Entonces, dado que n en t por r a la t, siendo r, aquí vean que esta r a la t lo que está diciendo es como una razón, un odds ratio, un poco, ¿verdad? Esa idea de qué tanto más grande es p con respecto a 1 menos p. Eso es esa r que tenemos ahí. Esa serie no es 0 para ningún valor de t, eso nunca podría dar 0. Por tanto, decimos que la única forma de que la esperanza de g de t dé 0 es que g de t sea 0 tal cual. Y por tanto, t es un estadístico completo. Y dentro de esto interesa también lo que llamamos el teorema Lehmann-Scheffé, que si U es un estadístico sesgado suficiente y completo para zeta, entonces ese estimador es un estimador insesgado de varianza mínima de zeta.
Pero lo que más me interesa de estos puntos, y esa es la última acá, es la familia exponencial, porque la familia exponencial nos permite, antes de, viene el comentario que hacía el compañero hace un rato, antes de entrar a hacer todas estas demostraciones, ¿verdad?, de las propiedades, dado que es tan útil saber que partimos de un estadístico suficiente, lo primero que podría ser interesante es entender si del todo vamos a poder encontrar un estadístico suficiente. Entonces, para eso nos sirve esto de familia exponencial, y lo que dice es una función de probabilidad llamada de familia exponencial, si se puede expresar como lo siguiente. F de X y zeta, o sea, la función de densidad de X y zeta, le tendríamos que poder factorizar o expresar, aquí no la verosimilitud, sino que la densidad tal cual, como lo siguiente. H de X, donde aquí, como indica ahí a la derecha, la H de X, H de X por C de zeta, por E a la sumatoria igual a 1 hasta acá, de menos WI de zeta por TI de X. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar los términos de tal forma que podamos expresar nuestra densidad como una familia exponencial. Las T1 de X hasta TK de X, ¿verdad?, no dependen de los parámetros, son esas funciones que están en el exponente de E. Y W1 de zeta hasta WK de zeta son funciones del vector de parámetros zeta. Puede ser 1, podemos tener K parámetros zeta. Entonces veamos aquí un ejemplo de esto, sea n un número entero y considere la familia binomial NP con parámetro P entre 0 y 1 y las observaciones que van de 0 hasta n. Entonces nuestra densidad f de x y p sería la combinatoria de n en x por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Y la tarea ahora es ver cómo podemos expresar esto como o demostrar que esto es de familia exponencial. Entonces aquí lo que hacemos es tratar de agrupar los que tienen exponente común. Entonces n en x por 1 menos p a la n. Entonces ahí separamos el 1 menos p a la n menos x en esos dos términos. Y tendríamos 1 menos p a la n por p a la x, que ya estaba, y eso también dividido por p entre 1 menos p, porque vean que ahí está 1 menos p elevado a la menos x, ¿verdad? Entonces quedaría dividiendo p entre 1 menos p a la x. Eso a su vez yo lo podría expresar para que termine teniendo la forma que vimos ahora que debería tener la familia exponencial, como la combinatoria de n en x por 1 menos p a la n por e a la logaritmo natural de p entre 1 menos p a la x. Ahí se mantiene todo igual, y a partir de ahí pues va a ser más sencillo hacer esto, identificar los elementos que nos hacen que sea de familia exponencial. Pues vea porque por ahí decimos entonces h de x, la función que solo depende de observaciones de la muestra, sería la combinatoria de n en x, ¿verdad? Luego la c de p, o sea, lo que no está en el exponente de e, y lo que más bien solo depende del parámetro, es 1 menos p a la n. Y luego, lo que está en el exponente, hay una función que solo tiene que ver con las x, que de hecho en este caso sería x, ¿verdad? Acá está, la T1 de x, y la W1 de p, dado que es solo un parámetro, sería el logaritmo, lo otro que estaba aquí, perdón, lo que estaba acá, logaritmo de p entre 1 menos p. Esa sería nuestra función del parámetro. Entonces, esta fx y p es de familia exponencial. ¿Por qué? Porque la pude expresar de una forma que corresponde a esta que veíamos aquí, ¿verdad? En esto.
en esta forma de factorizarlo. Entonces, esta justamente es de familia exponencial y entonces habrá un estadístico T de P, ¿verdad?, suficiente para P. Vamos a poder encontrar un estadístico suficiente y a partir de que tener ese estadístico suficiente, pues convenientemente podríamos obtener a través de Rao-Blackwell, del teorema Rao-Blackwell que vimos ahora, podríamos también obtener un estadístico insesgado de varianza mínima. Comentarios, preguntas, compañeros, compañeras. De esta parte, digamos, de teoría. Sobre todo de suficiencia, el teorema Rao-Blackwell y esto de familia exponencial. ¿Tienen comentarios, preguntas? Y si no, aprovechamos el rato para ver si algunos de ustedes tienen inquietudes sobre la práctica o algo que quieran que revisemos. Bueno. Yo tengo una pregunta. Si algo es insesgado, eso implica que es asintóticamente insesgado también, ¿verdad? Sí, correcto. Si es insesgado para muestras pequeñas, no hace falta probar que es asintóticamente insesgado. Okay, pero es que yo estaba pensando para el examen, porque, por ejemplo, yo estaba viendo el Mendenhall cuando hace ejercicios, pero él normalmente a veces en el solucionario, por ejemplo, hace pruebas muy sencillas. Por ejemplo, dice, note que es una combinación lineal simple de estimadores insesgados, entonces por lo tanto es insesgado y eso implica asintóticamente insesgado y cosas así. Entonces mi pregunta es, si uno domina bien esas características en un examen, yo puedo darle argumentos de ese tipo. Sí. Ok. Yes. De acuerdo. ¿Qué más, compañeros, compañeras? ¿Alguna otra duda de la teoría? Profe, yo tenía una duda, pero no sé si es como más bien más práctica. Es que en el Mendenhall a veces utilizan una fórmula como de máximos y mínimos, perdón, y no sé cómo se ¿Dónde trabaja. la obtuvieron? Exacto, es que intenté como leer la parte porque hay que volverse unos capítulos, pero la verdad utilizan y es como muy engorroso la fórmula matemática y todo. Ok. Si querés O sea, ahorita, sí, sí, ok. ahorita les muestro, sí, justamente esa parte de los estadísticos de orden, te referís, ¿verdad? La parte esta del Mendenhall. Sí, bueno, es que por ejemplo estaba haciendo el 9.3 del Mendenhall y ahí utiliza como Y y abajo un paréntesis con una N y eso no supe cómo trabajarlo. Ok. Sí, si querés ahorita revisamos esa parte. Aparte de ese tema, ¿alguna otra, tal vez para no hay algo tan puntual como este caso de la práctica? ¿Alguien más con alguna observación? Bueno, vean que aquí, bueno, hasta acá, entonces, como les decía, es lo que va a entrar en el examen. Ya no habría más materia para el examen de hoy en 8. Y bueno, estamos jueves 6 de mayo y esperaría, bueno, vamos a ver qué tanto hay ahorita de dudas sobre la práctica, pero ahora sí, ya están armados y armadas para poder hacer toda la práctica, ¿verdad? Y prepararse adecuadamente este fin de semana. Supongo yo, ¿verdad? Para el examen. Vamos para que lo tengan bien mapeado ustedes. Profe, ¿y la clase del lunes sería materia que no entra en el examen o sería práctica? Solo práctica, solo práctica. Gracias. Claro, con gusto. Bueno, entonces, voy a parar aquí la grabación. Los que no tengan dudas, preguntas sobre la práctica, bueno, en general, como ya terminó la teoría,
pues ya no es indispensable que estén por acá, ¿verdad? Pero bienvenidos todos los que quieran participar aquí de la sesión más práctica. Profe, ¿no, Voy a no quiere poner la grabar esta grabación. sesión? ¿Sigo grabando, decís? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cómo hacer dudas? Sí, sí. Listo. Seguimos grabando. Cuénteme entonces, ¿cuál sería el 9.3? Me decían, ¿verdad? Entonces permítame un segundo para ubicar acá, a ver si está sencillo de abrir el librito. Acá si les vuelvo a compartir. El libro del Mendenhall. Ajá. Bueno, vamos a ver el 9.3, me decían, ¿verdad? Sí, profe. La pregunta 9.3. Ya me voy a ubicar y les comparto. Okay. Ok. Están viendo el libro, ¿verdad? Sí. Ok, aquí, entonces en la 9.3 nos dicen que trabajan con una distribución uniforme. Tal vez una aclaración relevante aquí es que no es la única, no es el único tipo de distribución que utiliza mínimos y máximos, pero sí es como el que es intuitivamente más claro por qué utilizamos este tipo de medidas, ¿verdad? Como para estimar cita. Porque justamente es uniforme, la probabilidad es igual para todos los eventos, a todos los valores de Y. Y además sabemos que entre el mínimo y el máximo, el punto medio, entonces entre esos dos representaría muy bien el valor esperado. Entonces, el trabajar con mínimos y máximos puede ser bastante conveniente, mínimos y máximos de la muestra, ¿verdad? Para estimar cita. Ok, entonces, en este caso trabajamos con una uniforme que está definida entre cita y cita más 1. Y los dos estimadores son esos de cita 1 techito, y barra menos un medio. Y cita 2 techito, el máximo y sub n, en paréntesis. O sea, no la enésima observación, sino el máximo. Menos 1, n entre n más 1. Entonces aquí lo que se torna así, como decía el compañero, un poquito, no sé si llamarlo incómodo o qué, digamos, no tan familiar tal vez, es el obtener la esperanza, lo que nos están pidiendo el demostrar que son insesgados, la esperanza de ese máximo YN, ¿verdad? Y para eso necesitamos entender cuál es la densidad específica del máximo o del mínimo, ¿verdad? Que dado que no son las mismas, la misma de la uniforme. Entonces, para eso, la referencia o lo que es útil aquí es tomar lo que habla el mismo libro de Mendenhall de estadísticos de orden. Y esos estadísticos de orden los explica ahí, compañero. Yo no sé si de casualidad lo tiene a mano para ¿qué página está para no tener que navegar mucho aquí. Bueno, de hecho el ejercicio anterior, aparece algo muy similar con ese YN, que es como que sí lo resolvió. Y si no, es que este libro hay que volverse siempre un montón. Ok, bueno, voy a irme devolviendo aquí. Permítame, por aquí lo tenía, yo creo que lo tenía medio apuntado. Si no me equivoco, algo habíamos trabajado nosotros también con esto.
Un ejemplo, no. Con el máximo y el mínimo. O alguno de los dos, por lo menos. Creo que no, profe. Sí lo vi en el Garro, pero he estado trabajando como con más con el Mendenhall. Entonces, en la página 333 empiezan hablando sobre eso, pero utilizan ahí como esas fórmulas. Ok, entonces lo que nos dice aquí justamente es que la función de densidad, voy a abrir otra, aquí tal vez en esta misma presentación. Vamos a ver si es esta, sí. En esta presentación que les acabo de hacer aquí, tal vez hacia el final agregamos una filmina, si les parece. Vamos a ver. Insertar nueva diapositiva. Y vamos a ir apuntando por aquí. Entonces, 9.3. El primero decir aquí que la densidad del máximo, la GN de Y, lo que nos dice aquí el señor Mendenhall en esa parte de estadísticos de orden, es que ahí explica cómo, ¿verdad? Cómo lo obtiene, que ahorita no me voy a detener en eso para no gastar el tiempo en eso, pero lo pueden leer bien ahí. Pero parte de la función de distribución. Y la G, esa la densidad del máximo, entonces sería N por F de Y, que esta FY es la función de distribución, a la N-1 por F de Y. Correcto, ¿verdad? Ahora, la F de Y, ¿cómo es en este caso? Uniforme. Es uniforme, exacto. ¿Y cómo sería exactamente en este caso? Sería B menos A sobre 2. No. No, porque tendría que ser la, o sea, esta siempre es 1 entre B menos A, ¿verdad? O sea, que es, porque eso que acabas de decir sería el punto medio. Así sería, esa sería la media, sí. Entonces, aquí sería 1 entre B, nos dijeron que era cita más 1, ¿verdad? Y A es cita. Voy a devolverme aquí al libro para estar seguros. ¿En qué momento? Es que me empecé a devolver ahí a ver si lo encontraba. 9.3. Está entre cita y cita más 1. Por acá lo indica. Entonces, la AFY en este caso sería 1 entre 1, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es la F de Y. Ahora, la F mayúscula de Y, ¿cómo la obtengo? La función de distribución, por definición. No me acuerdo, profe. Profe, Sí. se puede hacer integrando desde cita hasta cita más 1 de Y menos cita. No, espere. O sea, Ajá. como era un uniforme, sería la Ujú. integral del límite inferior Ajá, cita. hasta un punto, o digamos un punto Y Hasta Y, exacto. de X menos cita a la N menos 1 de X, digamos. No te entendí bien por O qué, sea, no, ¿cómo es esto de X menos cita? es que lo que yo recordaba es que en vez de la, como es Y menos cita, pero lo estoy integrando hasta Y, entonces en vez de usar Y ahí, usaría otra variable, ¿no? Es que lo que corresponde aquí es hacer es de F de Y, tal cual. Integrar F de Y entre 0 y Y. Es que,
Sí, es que estaba revisando es que yo había hecho ese ejercicio y estoy haciendo la otra integral, por eso Ah, ok, porque ya la que estás sigue después, sí. haciendo, sí. Es que creo que Sí, esa la saqué, o sea, tengo la idea, pero la saqué, no la apunté como tal. Pero ok, sí, esa yo creo que sería vamos a la llegar idea. al mismo resultado, pero voy a decir, te estabas como brincando un paso aquí, creo. Entonces, sería la integral de zeta y de y, ¿verdad? Entonces aquí sería y menos zeta, lo que encontramos como la función de distribución, ¿verdad? Si alguien no está de acuerdo con algo, nos avisa, por favor. Ok. Entonces, si la f de y es y menos zeta, entonces ahora sí podría escribir mi función de densidad del máximo, ¿verdad? Sería entonces n por y menos zeta a la n menos 1, ¿verdad? Y esto lo multiplico por 1, ¿verdad? Porque esa es la f de y. Estamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ahora, ¿cuál sería el valor esperado del máximo? Entonces sería aquí, igual va, aquí para las y que van entre zeta y zeta más 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor esperado del máximo? Un medio, no, uno. Pues sería calcularlo con esta densidad, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer entre zeta y zeta más 1 de y, ¿verdad? Yn, si querés aquí, de yn por la g n de y. De yn, si querés aquí. ¿Verdad? Por la definición del valor esperado. Sí, sí, ¿estás de acuerdo? Sí, profe, es que no es tan directa como la otra. No, no. Ah, No, ok. pero digamos, a partir de acá, en realidad, relativamente sí. ¿Cómo, qué podemos hacer con esta ahora entonces? O sea, ¿qué quedaría aquí? Vamos a Esa es, integrar. no, Perdón. O sea, sería y por n por, porque esto está tan, y menos zeta a la n menos 1. Esa es la integral que tenemos que hacer, ¿verdad? Zeta entre zeta más 1 de y. ¿Sí es así? sí. Ok. ¿Cómo resolvemos esa? Esa integral. Yo uso un cambio de variable u igual y menos zeta. Ok.
Dijiste U es igual a Y menos zeta. Entonces aquí Entonces, integrarías. Ajá. de U igual de Y. Entonces, hago la sustitución. Entonces te quedaría como aquí. ¿Qué querés seguirnos diciendo, por favor? Sustituir los límites también. Entonces, sería ahora de 0 a 1, perdón. De 0 a 1. Los límites de la... Y aquí sería esperanza de U, ¿verdad? De 0 a 1. Y U más zeta multiplicado por U a la n menos zeta. O sea, U más zeta en paréntesis. Ujú. Por U a la n menos 1. U a la N menos 1. Ajá. De U. Ajá. Y separo las integrales. Ujú. O sea, hace la integral de U más zeta multiplicada por la integral de U a la N menos 1. Sí. Sí, la integral de zeta por U a la n menos 1 más la integral de U a la n. U a la N multiplicada por la integral. O sea, pero sería la suma, ¿no? O sea, Sí, perdón. De aquí U, vamos a ver, por zeta por U a la N menos 1. Todo esto, ¿verdad? A la de U. Ok. ¿Y cómo queda el resultado aquí? ah, U a la N más es, 1, ¿verdad? ajá, Más zeta entre N por U a la N. Esto igual, todo esto evaluado entre 0 y 1. Y esto también entre 0 y 1. ¿Y cómo queda eso? uno entre n más 1 más zeta entre n. 1 entre N más 1. Más zeta entre N. Ujú. Esa sería la esperanza de... ¿La esperanza de qué? La esperanza de U, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con eso? Lo multiplica por n y le resta n entre n menos 1. Porque U ¿era qué? Perdón. Porque U era y menos zeta. Ok, U era Y menos zeta. Entonces, la esperanza de Y. Esperanza de Y, perdón. Decís que multiplicas por N. O sea, esto ya es la esperanza de todo, ¿no? La esperanza de Y N, que, porque dijimos que es, con el cambio de variable queda igual. Perdón. Entonces Ajá. decís. Así que ya al final la esperanza del y máximo menos n entre n menos 1 sería n veces lo de arriba Ujú. menos n entre n menos 1. Pero no te seguí ahí. O sea, como 1
o sea, como lo que da la esperanza de U no Ujú. depende de Y, o sea, de U igual, entonces cuando se hace el cambio de variable sería la esperanza de Y menos zeta, que Ajá. sería o sea, F mayúscula de YN, F mayúscula de Y, perdón. Entonces, eso Ujú. cuando se saca la esperanza se multiplica por N y se le resta el N entre N menos 1 Ajá, para sacar la esperanza de la distribución del máximo. ok. Entonces el resultado final te queda como que. Sería N por lo Ujú. de arriba, el 1 entre N más 1 más zeta entre N, Ujú. menos N Ujú. entre N menos 1. Ok. Y eso da zeta. Era N más 1, perdón, creo. N más 1 aquí abajo para que se cancele con este, ¿verdad? Ajá, sí. Ujú. Por tanto, ese estimador, esa es la definición del citatechito 2, ¿verdad? Por eso es que la esperanza de citatechito 2 es cita, por eso es insesgado. Pero sí, entonces el punto con todo esto, esa era una forma de obtenerlo, ¿verdad? El punto con todo eso es que sí necesito partir de la definición de la distribución, de la densidad del máximo, ¿verdad? Sin eso no voy a poder demostrar eso que nos están pidiendo, el ensesgamiento. ¿Qué otro ejercicio tienen ahí, compañeros? Profe, justamente de esto mismo, en el Ujú. 9.5 se vuelve a usar esto, pero no pude sacar esa, la varianza de ese. O sea, se me Vamos hizo a un ver. enredo. Vamos a ver. Dibujar. Ok, entonces 9.5. 9.5. Vamos a buscarlo acá. No tengo el libro ahora. Bueno, no sé dónde se quedó el libro. Volvió a cerrar. 9.15, profe. 9.15. Ajá. Piden sacar la consistencia. O sea, si es consistente. Entonces, sacar el límite de De, n de, tiende a infinito de, de... de Ujú. esto mismo, decís. Ajá. Ok. Entonces, más bien, vos lo tenés ahí para compartirlo, para ver hasta dónde. Ah, no, es que lo tengo en todo en el cuaderno. Ok, entonces, bueno, vamos a ver acá. Muy bien, entonces aquí obtuvimos la esperanza de ¿verdad? Ahora no hizo la presentación. Vemos que haya guardado esto. Sí. Entonces acabamos de obtener la esperanza. Pues, ¿cuánto te dio la varianza aquí? O eso es lo que no pudiste obtener, más bien. Eso es a lo que no llegué. O sea, durante el proceso se me hizo, o sea, traté de sacarlo como igual a la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza del cuadrado, o sea, la esperanza al cuadrado, y ahí fue donde se me Ajá. hizo un enredo. Ok.
Ok, entonces lo que no puedes, tu punto es que no pudiste obtener la varianza aquí, eso es lo que Exacto. no lograste. El del de llevarlo sí. O sea, el primer estimador sí. Ajá. Sí, el primer estimador, sí, sí, todo bien. Este es del segundo que no llegué. Ok, entonces vamos a ver. Ujú. La varianza 9,915 es esto. Entonces vamos directo a la varianza de YN. Entonces, pero para la B del 9,3, ¿la habías calculado o no? O sea, lo intenté, pero Desde ahí no lo tenías, digamos. O sea, ahí no, cuando ahí te pedían ¿cómo se llama? La eficiencia relativa de esos dos. así tampoco. O sea, No, sí, sí, no puedo llegar a la varianza. pero por aquí lo tenía. Vamos a ver una cosita acá. Vos lo hiciste con el cambio variable. Sí, lo que podríamos intentar acá es más bien hacerlo por partes. Mejor. Con suerte llegamos aquí. Entonces, voy a volver aquí nada más rápidamente para partir de la esperanza. Para ver, digamos, por partes que lleguemos al mismo resultado aquí. Después podemos aplicar lo mismo para la varianza. Entonces, la esperanza de Y barra desde Y sub n, dijimos que sería la integral entre zeta y zeta más 1 de Y por n por Y menos zeta a la n menos 1. Entonces aquí yo podría definir U igual Y, de Y1, o de U, perdón, de U igual 1, de U igual 1, la de V, de Y menos zeta
la n menos 1, v, integrando esta, sería y menos zeta a la n entre n, y menos zeta a la n entre n. Y entonces esta esperanza de y barra y sub n, perdón, sigo diciendo y barra, sería u por v, o sea, n, vamos a ver, de hecho aquí dejamos la n afuera de todo esto. Y aquí sería u por v, o sea, y por y menos zeta a la n entre n. ¿No? Evaluado entre zeta y zeta más 1. Menos v de u, ¿verdad? Entonces aquí sería la integral entre zeta más 1 de y menos zeta a la n entre n de y. Vamos otra vez acá. Es esa la evaluación de la primera parte de esa integral. Vuelvo aquí a la esperanza de la evaluación aquí sería está entre zeta más 1 y zeta. Entonces quedaría cuando evalúo acá en esta parte, evalúo aquí y, aquí sería zeta más 1, ¿verdad? Por zeta más 1 menos zeta. O sea, sería zeta más 1 entre n. Entonces voy a ir colocando eso. Zeta más 1 entre n. Y evaluado en zeta sería 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría solo eso. Y la otra integral, por cierto aquí me faltó el paréntesis. La otra integral, me dejaría, por cierto, perdón, este otro cuando es evaluado en zeta, más bien, aquí sería zeta por 1 a la n, ¿verdad? Entonces quedaría, ahí nos quedaría zeta entre n, ¿verdad? Perdón, menos zeta entre n. Menos zeta entre n. ¿Estamos bien ahí? Sí. Menos zeta entre n. Ok, y la integral de la otra parte de esta, de y menos zeta a la n entre n, ¿cómo quedaría? Sería a la n más 1 entre n más 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces sería aquí menos
y menos cita a la n más 1 entre n más 1. Y menos cita a la n más 1 entre n más 1. Evaluado entre cita y cita más 1. Entonces quedaríamos aquí n cita más 1 entre n menos cita entre n. Menos, y cuando evaluamos entre en cita más 1, nos quedaría 1 a la n menos 1, ¿no? O sea, 1 entre n más 1. Y cuando evalúo en cita, nos quedaría 0, ¿verdad? Ok, entonces, al final, ¿qué nos queda aquí? O sea, en el momento que puso el cita entre n, o sea, creo Ujú. que lo agarraba, pero ahora ya se me fue un poco. El Cita menos entre cita n, entre n. decís. Ajá. Ese. Sí, ese es el que estoy dudando. Si aquí estoy haciendo algo mal. Vamos a ver. En cita más 1, queda cita más 1 Entre por n. 1 a la n, ¿verdad? Entonces cita Ajá. más 1 entre n. Y cuando evalúo en cita, Se cancela, queda 0. Por cita menos cita. ajá, o sea, aquí sería 0 por cita, o sea, evaluado en cita queda 0 en realidad. Ajá. Este término es el que no va aquí en realidad. Sí. Correcto. Solo queda cita más 1 entre n. ¿Es correcto eso? Sí. Ok, entonces de aquí también lo vamos a borrar. Entonces es solo así. Cita más 1 entre n. Ujú. Cita más 1. Sí, lo que estoy dudando ahora es cita más 1 por cita más 1 menos, ajá, sí, cita más 1 entre n, ok. Y esto entonces al final queda cita más 1 menos n entre n más 1. Y esto sería cita más 1 entre n más 1, ¿verdad? No, más n, perdón. No, sí, 1. 1 entre n más 1. Sí. 1. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo era cita techito 2? ¿Cómo está definido? Yn menos Menos n entre 1. N entre n más 1.
Ok, pero entonces ese no sería insesgado si la esperanza del máximo es esta. Ajá. Pareciera que nos sobra el 1 aquí igual. Sí, ese 1 es el que hace, el del cita más 1. Ese 1 es Ujú. el que hace que todo o sea, que no se termine de llegar a cita. ¿Y por qué nos dio diferente aquí a lo que obtuvimos con el cambio variable? Cita más 1. Sí, tendría que revisar por qué me quedó este 1 aquí. Pero para el tema de la 915, en realidad, que lo que me decías era lo de la varianza, que en la misma 93 también está. Intentemos un momento. Porque vos decís que haciendo el cambio variable no obtener la esperanza y al cuadrado, según te entendí. Ajá. ¿Qué pasaría si aquí hacemos esto igual, usando el mismo principio, cita más 1? De y al cuadrado ahora, ¿verdad? Por y menos cita a la n menos 1 de y. Entonces aquí cómo definimos de y, hacemos lo mismo, ¿verdad? U igual y cuadrado. Aquí en orden de u, 2y. Y la otra parte es igual. Entonces es de v, y menos cita a la n menos 1 de y. Y v era y menos cita a la n de n. Ok. Entonces ahora esperanza y al cuadrado sería similar a lo que teníamos antes, n. Aquí sería más bien y cuadrado. Por y menos cita a la n entre n menos integral de cita a cita más 1 de y menos cita a la n entre n de y. Entonces, esta parte es igual, ¿verdad? La parte de derecha. El enredo se te hizo aquí por el y cuadrado, decís, cuando evaluamos entre cita y cita más 1. O sea, yo, sí, o sea, pero, sí, sí. Es que me había quedado un poco distinto, pero entonces creo que fue por eso, pero viéndolo así, creo que ya lo entiendo un poco mejor.
decir, ¿ya no entendés? ¿Se dice? O sea, ya... Sí, ya lo voy agarrando mejor. Es que creo que yo lo había hecho mal en alguno de los pasos. Sí, bueno, aquí ya me pasó a mí también, ¿verdad? Que se me quedó el uno ahí en lo anterior de lo que hicimos en La Esperanza, pero pues siguiendo este camino deberíamos poder llegar a la varianza, ¿verdad? Desarrollando esta integral. Y esa, bueno, aquí ya vemos, ¿verdad? Que va a quedar aquí primero un z más 1 al cuadrado, ¿verdad? El otro sí se anularía, entonces sería un z más 1 al cuadrado entre n. Y luego este otro término, ¿cómo quedaría al final desarrollado? Sería 1 entre n, ¿verdad? Y el otro 0. Entonces pareciera ser consistente y siguen ese camino. ¿O lo hacemos aquí? No estoy seguro, profe. Hagámoslo acá. No lo veo bien. Si llegaría a ser consistente o no. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la varianza acá? Entonces, la esperanza de y cuadrado. Seguimos aquí. Este término dijimos entonces quedaría z más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entre n. Entonces z más 1 al cuadrado entre n. Ajá. Cuando se evalúa en z, se anula. Solo queda z más 1 al cuadrado entre n. Todo esto está multiplicado por n, por cierto, ¿verdad? Ahora tengo que agregarlo aquí al final. Y esta integral de acá ya la habíamos desarrollado por ahí arriba y nos daba y menos z a la n más 1 entre n más 1. Entonces aquí pongámoslo acá, y menos z a la n más 1 entre n más 1. Evaluado entre z y z más 1. Ay, Jesús. Multiplicado por n. Entonces, es z más 1 al cuadrado entre n menos, y aquí solo va a quedar 1, ¿verdad? 1 entre n más 1, lo mismo que vimos antes, multiplicado por n. Entonces todo esto es z más 1 al cuadrado menos n entre n más 1. Esa sería la esperanza y al cuadrado. Y Ajá. la varianza, perdón. Ajá. No, sí, Ok. esa sería. Ok, y entonces la... Profe, una pregunta, ¿en el examen vienen ejercicios así de largos? No, ese está incomodito. Ah, ok. No se preocupe. Sí, sí. Más que todo por el tiempo, porque Sí, ¿verdad no. que el examen es 2 horas y media, profe? Sí, exacto. Sí, no, la gracia no es que sean temas aritméticos complicados, digamos. Sino más. Profe, yo de hecho le iba a preguntar si era posible como que usted subiera 2 exámenes, tal vez como para ver más o menos por dónde. Sí, de hecho, sí. Lo voy a hacer nada más, permítame aquí, vamos a ver. Ok, gracias.
Entonces, este sería esto que vimos ahora, cita más 1 al cuadrado, menos n entre n más 1. Y le tenemos que restar lo que teóricamente vimos antes, ¿verdad? Que debería dar, y aquí hagámosle caso a lo que debería ser, ¿verdad? Que era, el valor esperado era cita menos n entre n más 1. O sea, en algún lado ahí me sobró el 1, ¿verdad? Entonces, pero supongamos que es este elevado al cuadrado. Ahí. Entonces, por aquí vemos que pareciera entonces que pasa con el límite cuando n tiende a infinito con esta varianza. No da 0. No. No a 0. No, porque este es el mismo grado que este, ¿verdad? Y este también son los mismos grados. Entonces no es un estimador consistente. Que es lo que nos estaban preguntando, si era consistente o no. Entonces, bueno, no sé si como decías ahí, con el cambio de variables, si por ahí se quedó algo. Pero sí, haciendo esto vemos que no es consistente el 915. Perdón, el cita techito 2. Profe, entonces es como necesario aprenderse, bueno, conocer estas funciones de máximos y mínimos, o no son importantes como para el examen. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso sí es relevante. Ah, ok, entonces lo he Pero lo que hecho. pasa es que esta queda un poco incómoda porque los límites la hacen incómoda, ¿verdad? Entre cita y cita más 1. Pero la mayoría de los casos los uniformes van entre 0 y algún cita, ¿verdad? Entonces ahí ya no se tornan tan incómodas. Ok. Sí, es que está bastante larguillo. Sí. Sí, este es de los más incómodos los ejercicios de 915. Bueno, en todo caso el jueves tenemos el lunes tenemos la sesión de práctica. Ahí les voy a subir el examen de práctica y sí, podemos también dedicar un ratito a ver otras preguntas sobre estos ejercicios. Gracias, profe. Bueno, que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Buenas tardes.